Buenos días, hermanos en Cristo. Cuánto le damos gracias a Dios por este hermoso día, por este hermoso amanecer. Soy la hermana Petra García Ríos de Casesa San Martín. Para mí es un gozo, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Le voy a pedir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que Él sea el que guíe la palabra, que sea el que guíe cada una de las palabras que Él nos va a hablar en esta hermosa mañana. Amado Padre Celestial, Señor, yo te doy gracias antes que nada por el privilegio de abrir otra vez los ojos y ver otro día más. Gracias por este regalo tan hermoso que nos das a cada uno de nosotros, por este día tan maravilloso, que este día seas tú el que tome el control de nuestra vida, de nuestros corazones, que seas tú el que vaya delante de nosotros donde vayamos a salir, que seas tú el que guarde nuestra salida, que guarde nuestra entrada. Yo te doy gracias por la palabra, Espíritu Santo, que traes para nuestras vidas a cada uno de nosotros, y que esta palabra, Señor, sea de mucha bendición para nuestras vidas, y que no nada más seamos oidores, sino hacedores de la palabra, que esta palabra la llevemos a cabo en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, con nuestra familia, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Vamos a la palabra, hermanos, en 2 de Timoteo 3:16. La enseñanza de hoy se llama ¿Cómo vivir una vida agradable a Dios? Dice así la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. La palabra de Dios hoy nos habla en esta mañana 5 puntos muy importantes, hermanos. Estos puntos los debemos de tomar muy en cuenta porque es palabra de Dios hablando en nuestras vidas. Dice que la Biblia es una herramienta valiosa y completa para el crecimiento espiritual, para vivir una vida plena y agradable a Dios. Esa es la parte que a veces no nos gusta, hermanos, porque la palabra de Dios nos da puntos bien importantes. Dice que nos enseña y a veces no queremos ser enseñados. ¿Por qué? Porque la Escritura nos revela la verdad sobre Dios, sobre la humanidad y el plan divino para nuestra salvación. Eso es lo que nos enseña, pero a nosotros no nos gusta que nos enseñe, nos corrija. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos gusta que nos corrija la palabra de Dios? Porque todavía hay pecado en nosotros que no hemos querido entregarle a Dios. Por eso, como todavía estoy en pecado, no quiero que la palabra de Dios me confronte, que la palabra de Dios me corrija. Porque entre comillas estoy pensando que estoy haciendo lo correcto. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Por eso no nos gusta, hermanos. No nos gusta que nos corrija. ¿Por qué? Porque no, en una no queremos dejar que nos enseñe, porque pensamos que estamos en lo correcto. Y segunda, porque pensamos que estamos en la verdad, que estamos que estamos en la verdad, que estamos en nosotros en lo correcto y que no vamos a dejar que nadie venga y que nos corrija. ¿Cuántas veces en casa a veces nos dicen no hagas esto porque está mal y nos molestamos cuando sabemos que sí estamos haciendo lo malo o estamos haciendo algo mal? Y a veces no queremos que nos digan nuestras verdades o que nos enseñen la verdad. ¿Y qué nos enseña la verdad? Pues Cristo Jesús. Y esa es la parte que nosotros no queremos dejar, que Él nos corrija. Pero dice que nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña ¿qué? Lo correcto. ¿Qué estamos aprendiendo en esta mañana? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz para nuestros corazones, hermanos. Porque en esta mañana, ¿quién es el que nos está hablando? La palabra de Dios. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Punto número 2, renarguir. Dice, la Escritura expone el pecado y la falsedad, confrontándonos a cada una de las personas que veamos nuestros errores. Por eso es renarguir. Él quiere que veamos nuestro error del pecado y la falsedad. ¿Para qué? Para que nos confronte a cada uno de nosotros y nos haga ver nuestros errores.
Pero eso es lo que a veces no nos gusta, hermanos, que la palabra de Dios, por eso no la leemos, hermanos, por eso no le ponemos la importancia, por eso no la ponemos en primer lugar en nuestras vidas. Nada más la leemos los domingos cuando vamos a la predicación, cuando vamos al culto los domingos. Porque en toda la semana, pues ni agarramos la Biblia, ahí está guardada en nuestra mochila porque no se vaya a maltratar. Pero todos los días tenemos que leer un texto bíblico, hermanos, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y dice que penetra, ¿qué? Hasta las coyunturas. Pero por eso mismo, hermanos, no leemos diario la palabra de Dios para no ser, ¿qué? Confrontados de nuestro pecado. Y no queremos que Dios nos muestre a través de la palabra de Dios nuestros errores que estamos todavía fallando, cometiendo. Dice, Dios la usa para preparar para capacitarnos. ¿Para qué? Para que su pueblo haga todas las cosas bien para su buena obra. Por eso no nos gusta, hermanos, no nos gusta que la palabra de Dios, la escritura, nos confronte. Pero dice que Dios la usa ¿para qué? Para capacitarnos, hermanos. Para que hagamos todas las cosas bien, todas las obras bien, para agradarle a Dios. Punto número 3, corregir. La escritura ofrece dirección y guía para enderezar el camino y corregir nuestros errores. Ay, pero es que no. Yo cada que voy a leer la palabra de Dios me da sueño. Cada que voy a leer la palabra de Dios, pues no le entiendo. Pues ¿cómo le vamos a entender, hermanos? A ver, díganme, ¿cómo le vamos a entender si todavía estamos haciendo pecado? Muchas veces decimos que la palabra de Dios es dura para nuestras vidas. ¿Pero por qué decimos que es dura la palabra de Dios? Porque todavía estamos ocultándole cosas a Dios de nuestra vida. Por eso la vemos dura, por eso la vemos muy fuerte en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no queremos ser corregidos, no queremos ser enseñados. Pero cuando nosotros realmente le tomamos la importancia a la palabra de Dios, ¿qué creen? La vamos a abrazar y la palabra de Dios va a traer poder sobre nuestras vidas. Muchas veces decimos, o cuánta gente dice, estoy muerto en vida, mi vida ya no tiene sentido como antes. Hoy el Espíritu Santo nos da la respuesta. ¿Cuánto estamos pasando tiempo en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le estamos regalando a Dios? ¿Realmente hemos tenido ese hábito de diario leer un texto bíblico? ¿Realmente hemos tenido esa valentía de hacer nuestro altar familiar con nuestros hijos, en que sea una vez a la semana, hermanos? Por eso me siento muerto. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente. ¿Cómo, cómo vamos a revivir de esa muerte espiritual? Cuando leemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es inspirada por Dios. La palabra de Dios es el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Por eso a veces no le tomamos sentido a la palabra de Dios porque estamos muertos espiritualmente. Por eso, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a la palabra de Dios? Por eso no escuchamos la voz de Dios y nuestra fe empieza, ¿qué creen? A recaer y empezamos a perder el amor, la esperanza. Ahí es cuando experimentamos la muerte espiritual, cuando nuestra fe empieza a recaer, hermanos. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Por eso a veces no le entendemos, porque nuestra fe ha recaído, hermanos. Punto número 4. Instruye en justicia. La Escritura nos enseña cómo vivir una vida de justicia. ¿Cómo debemos de agradarle y agradecerle a Dios?
dejando que Él nos corrija, hermanos. Dejar que Él nos muestre el camino de la rectitud. Por eso Él dice que proporciona dirección correcta y guía para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y esa es la parte que no queremos, hermanos, que Él nos guíe. ¿Por qué creen que tenemos fracasos constantes, fracasos seguidos? ¿Por qué no dejamos que la palabra de Dios, dejamos que Dios nos guíe, que Dios nos corrija? Por eso nuestros fracasos son constantes, hermanos. Porque a veces queremos ayudar a Dios. ¿Ustedes creen que Dios necesita de nuestra ayuda? No. Nosotros tenemos que dejar que Dios nos guíe. Así sea lo mínimo que vayamos a emprender o algo que vayamos a hacer, debemos dejar que Él nos corrija, que Él nos guíe, que Él nos instruya, que Él nos dé la corrección correcta para nuestras vidas. Punto número 5. ¿Qué nos habló esta mañana el versículo? ¿Qué nos habló la palabra de Dios? Nos recuerda que la Biblia como obra inspirada por Dios es una herramienta esencial para el crecimiento espiritual y la vida cristiana. Eso es lo que nos está hablando en esta mañana el Espíritu Santo por medio de su palabra. Nos habla que es inspirada por Dios. Es una herramienta esencial ¿para qué? Para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántas veces ya llevamos años, tiempo en la palabra de Dios y no tenemos ese crecimiento espiritual? Porque no hemos querido dejar ser guiados, enseñados por la palabra de Dios. Lo que les decía hace un rato, a veces pensamos que ya no sabemos el ABC. ¿Por qué no sabemos un texto bíblico, 2 o 3? Ya pensamos que no la sabemos todo y así no es, hermanos. Todos los días el Espíritu Santo, todos los días nos va a hablar por medio de su palabra. ¿Para qué? Para que tengamos ese crecimiento espiritual en nuestra vida cristiana. Dice que la palabra de Dios tiene autoridad y poder para transformar vidas y guiar a los creyentes a una vida plena y recta delante de Él. Pero esa es la parte que a veces no nos gusta. Como cristianos pensamos que ya no sabemos todo. Y a veces estamos más alejados de Dios, hermano. A veces le damos una oración vana a Dios. A veces la oración no llega ni al techo de nuestra casa. ¿Por qué? Porque cuánto tiempo le estamos dando realmente a la palabra de Dios. ¿Estamos dando esa importancia? Por eso, ¿cómo se llama la enseñanza de Dios de hoy? ¿Cómo vivir una vida qué? Agradable a Dios. ¿Realmente le estamos agradando a Dios? ¿Realmente estamos haciendo lo correcto delante de Dios? ¿Realmente estamos dejando que Él nos enseñe? ¿Realmente estamos dejando que Él nos corrija? Porque cuando nosotros dejamos que nos corrija, nos renarguya y nos enseñe, vamos a ser ¿qué? Transformados. Y luego se va a ver por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de expresarnos, cómo tenemos ese tacto con las personas, cómo nos estamos dirigiendo con las personas, cómo estamos hablando correctamente. Es cuando estamos dejando que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, esté obrando en nosotros. Nos esté enseñando todos los días la palabra de Dios. Todos los días nos mandan enseñanza. ¿Y realmente la escuchamos? ¿Realmente escuchamos las enseñanzas que diario nos mandan? A veces nada más ponemos amén, gloria a Dios, pero realmente a veces ni las escuchamos. Ay, pongo amén para que diga el pastor o la pastora que sí la escuché. Pero aquí nos estamos engañando, hermanos, nosotros mismos. Porque a lo mejor la palabra que hoy nos mandaron iba a hablar a mi vida. Ay, no, pero pues qué flojera de leer, ay, de escucharla.
Ay, mejor nada más pongo amén, que ya la escuché, que ya, para que digan que sí, ay, que soy reobediente. Hermano, no nos engañemos, porque ¿quién es el que nos ve? Al final somos engañados, porque a lo mejor esa palabra hoy nos iba a dar vida, nos iba a dar poder, pero por que no tenemos tiempo, perdimos esa bendición. Por eso siempre digo que la palabra de Dios hoy nos levante, que la palabra de Dios hoy nos transforme, que no nada más seamos, ¿qué? Oidores, sino hacedores de la palabra. Pero muchas veces nada más la oímos, pero no la aplicamos a nuestras vidas. Por eso seguimos así, con rebeldía. ¿Y qué trae la rebeldía? Muerte espiritual. Y por eso no le queremos dar la importancia de cómo vivir una vida agradable a Dios. Él quiere que tengamos lo mejor, Él quiere darnos lo mejor y nos lo está dando hasta el día de hoy, porque con el simple hecho de que hoy estamos vivos, estamos de pie, híjole, ¿qué más le podemos decir a Dios sino gracias? ¿Y con qué lo complementa el día de hoy? Con la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por la hermosa palabra que nos está hablando en esta mañana el Espíritu Santo? Yo le doy gracias porque antes de compartirla, Él habla mi vida. Y yo sí le digo, Señor, gracias. Yo quiero todos los días que me enseñes, que me corrijas, que me instruyas. Aunque a veces me duele, porque a veces la carne no le gusta. A la carne no le gusta, ¿por qué? Porque le gusta más el pecado que ser enseñada, que ser corregida, que ser instruida. Pero ¿qué dice la palabra en Filipenses? Todo lo puedo en qué? En Cristo que me fortalece. Gracias, papá hermoso. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por la hermosa palabra, Señor. Que esta palabra sea viva, Señor, en nuestras vidas y que la llevemos a cabo en nuestros corazones, Señor. Que no la echemos al vacío, Señor, sino que la llevemos en práctica en nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestros hijos. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque fue palabra tuya y no palabra de hombre. Te doy gracias en el nombre que es maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que tengan un excelente día, que Dios me los bendiga, que tengan un maravilloso día y recuerden, no hay que soltarnos de la mano de Dios.